¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un podcast más aquí en Justicia en Acción. Y el día de hoy pues tengo un invitado muy especial, Luis Carlos, quien es candidato a juez de distrito en materia penal y que pues hoy nos va a platicar acerca de algunas experiencias que ha tenido. ¿Cómo estás, Luis? Antonio, buenas tardes, con el gusto de saludarte y de saludar a todos quienes nos hacen favor de ver un capítulo más de este podcast. Perfecto. Luis, cuéntanos, ¿recuerdas el primer caso o los primeros casos que tuviste como juez en materia penal? Sí, hay uno que no se me olvida nunca. Yo empecé como juez de ejecución. El juez de ejecución es el que se encarga de ejecutar las penas cuando una persona ya tiene una sentencia condenatoria. Y les celebrábamos algo que se denominaba la audiencia de ejecución. Recuerdo mucho que mi notificadora un día me llama por teléfono y me dice, baje a la sala. Le digo, ¿pero para qué? Me dice, es que si se lo cuento no lo va a entender o no me va a creer. Y entonces cuando bajé, lo que vi fue a dos masculinos, eran padre e hijo. El hijo de alrededor de 40-45 años, el padre como de unos 65 años, el hijo como de una estatura de unos 70 y el padre de una estatura como de unos 55. Sí, había diferencias. Sí, pero eso no era lo más llamativo. Te comento que nos fuimos a audiencia y en audiencia empecé a escuchar. Resulta que estaban sentenciados por un delito de robo a casa habitación. Okay. Las particularidades de las personas las señalé porque son relevantes en la dinámica del hecho. Los estaban acusando, o los acusaron y los sentenciaron, porque ya eran sentenciados, por haberse subido a una casa de 2 plantas. El hecho es que ellos estaban sentados en la banqueta y pasa una patrulla y les pregunta que qué estaban haciendo ahí. Dicen que los policías empiezan a buscar en un prado que estaba atrás y encuentran unos tubos de cobre. Entonces en inmediato les señalan que ellos se habían robado esos tubos de cobre y el hecho que les estaban imputando, que les estaban señalando, es que ellos se habían subido a esta casa de 2 pisos y habían cortado el tubo de cobre. Quizás quienes nos están escuchando no les sorprenda hasta aquí nada de esto. Cuando yo escucho al papá, el papá dice, la verdad es que eso no es cierto, estábamos ahí parados porque estábamos sentados al frente de nuestra carcachita que se había descompuesto. No teníamos dinero para llamarle al mecánico y estábamos viendo qué hacíamos. Llega la patrulla, nos ve pobres, busca y encuentra los tubos de cobre. Lo que a todas luces resultó ilógico es que como una persona de unos 55 de estatura y otro de unos 70, unos 75 exagerado, se habían subido. Después de estar platicando con estas personas, el señor de unos 55 de estatura cojea, renguea, tiene una fractura de fémur. ¿Cómo le hizo para subirse? Y la situación más triste fue la de el hijo. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos visto la película de Como si fuera la primera vez, Sí, que claro. la protagonista tiene afectada la memoria a corto plazo y cada 20 segundos se reinicia. Sí, cambia. El hijo tenía una situación similar. El padre narra que tuvo en algún momento una agresión y que quedó severamente dañado el cerebro y que de hecho hay dictamen donde necesita tutor. Y era evidente, tal cual como de película. Al hijo le decíamos algo, le explicábamos algo, y a los 20 segundos había que volverle a explicar. Se le olvidaba. De cero. ¿Me quieres decir cómo 2 personas en estas condiciones se subieron a un segundo piso sin una escalera a robarse el tubo de cobre, pero ya estaban sentenciados? Nos platicaron también que nunca tuvieron una defensa, como seguramente le ha pasado lamentablemente a muchos ciudadanos, que no tuvieron una defensa adecuada, que la defensa la llevó
el defensor público, pero que este defensor no hizo nada. Nos señalan que además la víctima, el dueño de la casa, únicamente fue la primera vez y que sí señaló que él fue porque le dieron aviso, pero que él no sabía ni lo que había pasado en su casa, ni estaba señalando a nadie. Lamentablemente para mí resultó increíble que hayan señalado que 2 personas con estas características hayan subido una casa a un segundo piso, pero además esto evidenciaba una de las situaciones del sistema tradicional. En el sistema tradicional el juez penal no presenciaba las audiencias, únicamente hacía el análisis de las constancias de la causa y emitía la sentencia. Sí, a su consideración, por así decirlo. Nunca tuvo conocimiento de las particularidades de estas 2 personas y así emitió una sentencia. Lo más triste es que además tenían una pena bien baja, Antonio, tenían una pena de prisión de 1 año, una pena de prisión que con los beneficios que tiene la legislación en materia penal es susceptible de algo que se denomina conmutación. Entonces, si ellos hubieran pagado una multa u optado por jornadas de trabajo, podían haber salido, pero para optar por esta conmutación, tienen que pagar la pena multa. La pena multa, con el tiempo que ya llevaban en prisión, si mal no recuerdo, era de 1,100 pesos, 1,200 pesos. Opciones había, sí. Y seguramente para muchos, estar en prisión o pagar 1,100 pesos o 1,200 pesos, pues era salvo, ¿no? Sí, exacto. No tenían con qué pagar 1,200 pesos. Entonces recuerdo muy claramente que la defensora empezó a hacer una vaquita y todos cooperamos con algo para pagar esa multa, para que ellos pudieran salir, para que ellos accedieran a esa conmutación. Al concluir la audiencia y que se les dejó en libertad a través de la conmutación, todavía nos partieron más el corazón, porque nos dijeron que los íbamos a dejar en la puerta de El Cerezo, del Centro de Reinserción, pero que no tenían un peso para regresarse a su casa, que no tenían un medio siquiera para llamarle a un familiar. Y siempre voy a recordar a esta defensora, a la licenciada Claudia, que ella todavía sacó 200 pesos de su dinero y se los dio a estas personas. Ese asunto no se me olvida nunca. Es un ejemplo de cuando las personas dicen quiero justicia. Sí. Pues ellos estaban sentenciados en una forma, a mi criterio, por demás injusta. Sí, ellos sí estaban sentenciados por ser pobres. Sí, total, y vemos esta diferencia de justicia, ¿no? Así que para algunos la justicia puede ser su verdad, para otros pues no la es, y que aquí entramos en muchas discusiones de primero ver realmente lo que sucede, ¿no? No emitir un juicio sin saber cómo se han dado las cosas, ¿no? Y me parece una anécdota muy reflexiva para muchas cosas, que realmente sí nos da esa pauta de detenernos y pensar a veces no nada más en nuestras acciones, sino en las demás y cómo repercuten también. Entonces son anécdotas que se quedan para la posteridad. El juzgador no puede dejar de ser humano, no puede dejar de ser humano. El día que dejes de sentir, pues seguramente te estás volviendo una máquina, y la justicia es de hombres, ¿sí? De seres humanos. A veces con este asunto recuerdo mucho una de las primeras frases que aprendí de un abogado ya muy viejo, y él decía siempre que si la vara de la justicia ha de erigirse sobre nosotros, ojalá que caiga del lado de la clemencia. Nunca se me ha olvidado. Son frases que pegan mucho. Así es. Pegan bastante y que sí nos ponen a pensar muchísimo. Y como estos, creo que debe de haber muchísimos casos en que la justicia a veces pues no se basa simplemente en las palabras, sino que debe de haber hechos, y hechos que se demuestren. Entonces, con esto damos pauta a la siguiente pregunta que te quiero hacer. ¿Recuerdas algún caso en el que te haya costado mucho trabajo tomar una decisión? Sí, y hago la pausa porque es un delito que duele mucho. Era un homicidio, ¿no? Era un homicidio y es un delito que duele mucho porque atenta al bien jurídico tutelado
de mayor valor, a la vida, ¿no? La vida es algo que no puedes resarcir. Lamentablemente o afortunadamente la legislación te dice que cuando se pierde una vida, te vas a la Ley Federal del Trabajo y así se cuantifica lo que vale una vida, pero la vida no se puede resarcir. Y en este caso estaban acusando a una mujer de haber privado de la vida a su esposo. Okay. Entonces la situación empieza a ser compleja porque es un homicidio. La persona señalada como responsable es la esposa, pero además los testigos eran los hijos. Los testigos a favor de la señora. Y entonces el Ministerio Público estaba tratando de desvirtuar el testimonio de esos hijos, que incluso recuerdo que uno era menor de edad. La señora entonces tenía cómo apoyar que ella no había sido. Y el Ministerio Público, con las pruebas que tenía, que en mi consideración no alcanzaban para poder establecer siquiera cómo es que la señora había privado de la vida al esposo, empezó a formar un entorno complejo. Complejo además porque, a diferencia de muchas audiencias, en esta audiencia la sala estaba llena. Había familiares tanto de la persona que perdió la vida como de la esposa. Y se vuelve más complejo porque tenían una relación de parentesco que en ese momento se olvidó completamente. Había dos bandos. Un bando defendiendo a la persona que había perdido la vida y un bando defendiendo a la acusada. Es complejo porque, vuelvo a insistir, es un homicidio, una persona que murió lamentablemente. La persona señalada es la esposa. Los hijos de ambas personas estaban respaldando la versión de la esposa donde ella no fue, y del otro lado el Ministerio Público acusando a la esposa, con las familias en la sala de audiencias. Pues fue una resolución de no vinculación a proceso. Yo no encontré cómo el Ministerio Público tenía datos de pruebas suficientes para establecer la forma en que la señora lo privó de la vida al esposo. Fue complicado porque además cuando acabó la audiencia hubo inconformidad de las familias. Sí. Incluso tuvieron algún conato de pelea fuera de la sala de audiencias. Pero es una situación que se complica porque, insisto, es el delito con el bien jurídico tutelado de mayor valía. Y normalmente quienes piden justicia en este caso pedían que la señora se quedara en prisión. Una situación que en ese momento parecía no justa, porque le estaban respaldando sus hijos que habían estado en la misma casa a la hora en que sucedieron los hechos. Y por el otro lado, prueba del Ministerio Público que tenía que contrarrestar el dicho de los hijos, e incluso alguno menor de edad. Por eso es que la situación se tornó un poco compleja. Complicada esta situación, sí, porque pues tenemos ambas partes, ¿no? Que están peleando por su derecho, ¿no? Así es. Y que, como platicábamos hace ratito, pues la justicia es de quien la expide, ¿no? Tal vez sea una verdad, tal vez no sea la verdad, pero pues sí, son situaciones bastante complejas y que hay que tener un criterio también muy neutro. O sea, ver las dos partes en las que se tiene que revisar estos casos y pues dar un juicio totalmente neutro. Hay una frase con la cual nunca he estado de acuerdo. Muchas veces los juzgadores de primera instancia, como es mi caso, tienen este sentir. Tú vincula tu sentencia, allá la segunda instancia, que son los magistrados, ellos que resuelvan tu sentencia y ellos que digan si sí o no. No, yo creo que no hay ninguna necesidad de eso, porque si no, entonces, ¿para qué estoy como juzgador? ¿Dónde está mi criterio? ¿Dónde está mi conocimiento empleado en ese momento? Es por el contrario, yo no consideré que esta persona hubiera elementos en ese momento para poder considerar una vinculación a proceso. Si el Ministerio Público quería apelar, entonces que sea la sala penal, en este caso los magistrados, quien analicen si quien no tuvo razón fui yo. Pero el haber dicho que en ese momento la señora
sí había participado en esos hechos, implicaba haberla dejado en prisión. Y eso es algo que los juzgadores debemos de tener muy en cuenta. El decir, que después venga otro y lo analice, es dejar a una persona en prisión mientras eso pasa. Sí, exactamente. Es privarla de su libertad en lo que se toma una decisión, ¿no? Así es. Entonces es bastante fuerte el hecho de, pues en esta parte saber hacia dónde dirigir un criterio, ¿no? Y yo creo que esto pues también nos da como la pauta de decir, o preguntarte, ya que entramos en materia de esto de un poquito más, más emotivo, ¿cuál consideras que es el testimonio más desgarrador que has escuchado en un juicio? En un delito culposo, le denominamos, un culposo con resultado típico de homicidio. Los delitos culposos, para quienes nos escuchan y nos ven y no tienen un conocimiento jurídico, son aquellos accidentes normalmente. El accidente automovilístico, el accidente en la motocicleta. Y en este caso, falleció una mujer que iba en una motocicleta, iba con su pareja, al parecer cierra el paso una camioneta, pero el perito señala que quien tuvo culpa era el conductor de la moto, por no haber llevado la vista al frente de su circulación y por eso impacta con la camioneta. El testimonio desgarrador fue de la hija de la víctima, una chica de entre 16 para el momento ya tenía 18 años porque la tuve en la sala de audiencias. Pero esta señorita, y lo recuerdo y todavía me llega, ella soltó el llanto y no obstante estaba con el llanto, continuó describiendo lo que ella sintió y ella me habló de cómo es que el impacto tan brutal cuando se entera que su mamá había fallecido y cómo es que me describe que llegan a el lugar donde estaba el cuerpo llorando y ver a su madre ya tapada con una sábana sin vida, pero las consecuencias que tuvo para ella y para un hermano. Su madre era su único sustento. Vivían con la abuela, una señora ya de la tercera edad, que además vendía ropa en un tianguis, y que para poder sacarlos adelante a ella y a su hermano, pues obviamente la señora de la tercera edad tenía que redoblar esfuerzos. Ella tuvo que dejar de estudiar en ese momento y se tuvo que poner a trabajar y trabajó de mesera en ciertos lugares, en ciertos restaurantes, pero ella fue muy enfática en cómo se terminó de un golpe su niñez, cómo esto sucedió cuando tenía alrededor de 16 años y cómo esto terminó con su niñez, cómo terminó con el futuro que ella veía, cómo terminó de muchas formas con un proyecto de vida y que en ese momento tuvo que cortar para trabajar, ayudarle a su abuela y poder sacar adelante a su hermano menor. Narraba también cómo es que vio el impacto en la conducta de su hermano, ¿no? Y todo esto lo hizo en llanto todo el tiempo. Entonces, sí fue un testimonio muy desgarrador de una hija que perdió a su madre y cómo perdió ese proyecto de vida que tenía. Porque ahí prácticamente truncó todo. Así es. Absolutamente todo. Y creo que es de las partes más fuertes que podemos escuchar, ¿no? Que un accidente, la pérdida de un familiar, y más que, digo, como mexicanos tenemos muy arraigada la figura materna, entonces creo que es desgarrador totalmente. Y en este caso era una de esas madres mexicanas que era madre y padre al mismo tiempo, sí, ¿no? Sí. No tenían esa figura paterna que nunca había respondido y por eso fue tanto el impacto que le ocasionó. Perdió a su madre, perdió a su proveedora, perdió, ya lo dijo, a su amiga, a su compañera. Sí, fue muy desgarrador. Prácticamente su todo. Así es. Prácticamente su todo y que hay que tener mucho temple para escuchar estos casos. Yo admiro el temple que tienen con, por ejemplo, ustedes los jueces, que para escuchar estos casos y aún así estar en esa neutralidad
de saber y de emitir un juicio que en el que tomas una decisión. Así es. Entonces, esto pues realmente sí es desgarrador, sí es totalmente emotivo que nunca nadie nos prepara para algo así. O sea, la vida pues nunca te pone así como que una guía de qué vas a hacer después de que pierdes un familiar, y más en este caso que pues era su madre. O sea, Un golpe tremendo. sí, un golpe totalmente tremendo. Y bueno, hablando también de estos casos que pues obviamente dejan huella, ¿no? De que no nada más se quedan a veces en las oficinas o en los juicios, ¿no? ¿Tienes algún caso que hasta hoy en día no pueda sacarte de la mente, aunque ya se haya cerrado ese caso? Existen varios y no te los quitas de la mente porque son delitos de impacto, son delitos donde en criterio propio a veces consideras que la prueba te decía que sí era culpable, a veces la prueba te dice no, sí es inocente, y debemos de precisar que además en la etapa de juicio, cuando se actúa como tribunal colegiado, no es solamente mi criterio, es el criterio de 2 juzgadores más, y que al final, cuando vas a emitir un fallo, debe de haber una mayoría para emitir un fallo de absolución o de condena. Okay. Quizás sin particularizarte a fondo el asunto, sí hubo o ha habido asuntos donde yo considero que la prueba que escuchas te da para poder acreditar que una persona no tuvo responsabilidad en ese hecho. Pero ese es el criterio de un juzgador, y hay el criterio de 2 juzgadores más. Puede ser que yo esté equivocado y ellos en lo cierto, y al revés. Y en esos casos que me ha quedado hasta la fecha el pensar una y otra vez, que no te lo quitas de la cabeza, es el saber que una persona se fue sentenciada a prisión. Se fue sentenciada a prisión y que quizás te pudiste haber equivocado. En un caso de esos en particular, yo emití por primera vez un voto particular. El voto particular es cuando no estás de acuerdo con tus otros 2 compañeros. Sí, yo emití un voto particular porque consideré que no estaba acreditada la plena participación de la persona en ese delito, y que aunque fuera un delito de mucho impacto, lo objetivo nos decía que él ni siquiera había estado en ese lugar cuando sucedieron los hechos. Y me han sucedido al menos 2 casos de este tipo. Uno donde la defensa de esta persona ofreció y desahogó varias pruebas que establecían, y ya para ese momento acreditaban, que él había estado en un lugar distinto al que sucedieron los hechos. En otro de estos asuntos era una situación similar, incluso existía un video, ¿no? Existía un video donde la acusada era una mujer, una chica muy joven, donde la estaban acusando de haber privado de la vida a otra persona. Y lo peor es que no la había privado ella, había acompañado a la persona que priva de la vida porque era su novio. Pero había un video donde muy claramente se notaba que era ella, y estaba con su familia a esa hora en otro lugar. Pues mi consideración es que esa prueba era suficiente para haber establecido que ella no participó. El criterio de los otros 2 juzgadores era que no se veía con claridad la cara de la chica, pero todos sus rasgos fisonómicos, y además otra prueba que nos ofrecieron, daba como conclusión que era ella la que estaba ahí. Entonces sí hay casos que no te quitas de la cabeza, que no te quitas de la mente, y que lo más que yo puedo hacer es decir, no estoy de acuerdo y mi voto no va en el mismo sentido que ustedes. Pero aquí la mayoría gana, y entonces hay personas que han quedado sentenciadas o privadas de la libertad. Por situaciones como esta, ¿no? Así Donde es. pues son diferentes criterios, Así es. son diferentes motivos, ¿no? Incluso
por los que se está llegando a esa conclusión. Y es mi óptica, muy respetable la de mis compañeros que consideran lo contrario a lo que yo pienso. En muchos casos, esas sentencias ya no son apeladas, o sea, no se interpone el recurso correspondiente y ni siquiera te queda a poder saber si tú estabas equivocado o eran ellos. Como ya no hay un recurso y ya no hay quien la revise, pues nos quedamos únicamente con ese criterio. Son personas que a veces no tienen los recursos para poder contratar un defensor público y que pues tienen que irse con la defensa pública, quien en muchas ocasiones pues ya no interpone un recurso. Sí, no, pues vemos que el trabajo de un juez creo que es muy complicado en materia de juicio, de tener un criterio, de saber cuándo intervenir en ciertas situaciones en las que pues ya conlleva algo incluso moral, ¿no? De decir, bueno, yo pienso que es esto, pero también vamos a tener la neutralidad, ¿no? Esta parte de tomar ciertas acciones con un criterio y con las pruebas que se tienen. Asuntos que no se te quitan de la cabeza y ahorita me hiciste recordar otro. Así como a veces consideras que no había la prueba suficiente, en otros casos no se te quita de la cabeza por la forma tan cruel en que se realiza el hecho. Recuerdo mucho uno donde entran a las 5 de la mañana 5 sujetos a la casa de una persona, llegan hasta su habitación y al pie de la cama accionan armas largas y todos disparan. Por supuesto que lo privan de la vida. Lo que a mí me causó indignación y hasta la fecha no se me puede olvidar es que estaba con su bebé de 4 años. Su bebé de 4 años estaba durmiendo con él. Y estos sujetos, yo no sé qué tienen en el corazón o qué tienen en la cabeza. Si lo iban a privar de la vida, estaba durmiendo, no se iba a defender. Un disparo en algún órgano vital, la cabeza, y acaban con él. No, tuvieron que disparar todos y obviamente algunos de esos impactos le pegó al pobre niño. El pobre niño no murió, pero quedó con una lesión en la columna vertebral que lo dejó... no recuerdo si el concepto es hemipléjico, parapléjico, no podía moverse de la cintura para abajo. Ya había tenido diversas cirugías porque pues no tiene funcionamiento de órganos excretores, ¿sí? Entonces ya había tenido cirugía de riñón. La expectativa de vida de ese pobre niño de 4 años era limitadísima. Sí. Entonces no lo privaron de la vida en ese momento, no lo mataron, pero por supuesto que acabaron con su vida. Sí, lo privaron de otra manera, de su buen desarrollo. Así es. Y hay asuntos como este del cual no se te quitan nunca de la cabeza. No, y que se quedan grabados, casi congelados en la mente, porque... Así es, la hazaña con la que realizan los hechos. Y que muchas veces ya ellos teniendo esta intención incluso lo llegan a contar así, con esa frialdad, ¿no? Con esa... tan quitados de la pena en sus testimonios, ¿no? Deshumanizados. Sí. Estamos muy deshumanizados en muchos sentidos. Y que llegan a pegar, bueno, en ciertos casos, por ejemplo, a mí me deja impactado esta historia, realmente es de no creerlo incluso, pero lo vivimos. Así es. O sea, son casos reales que se viven y que por parte de un juez pues tiene que conocerlo completamente. Y es ese temple el cual yo admiro porque pues, muchas personas no tenemos esa capacidad de poder obtener esa información y de no sentir algo. O sea, de no ser, que obviamente, como lo mencionas, somos seres humanos y todos lo sentimos, pero hay que tener bien cimentado el criterio para poder dar un fallo. Así es. Entonces, creo que hasta el momento hemos escuchado muchas cosas que nos han movido también, que no es fácil para los jueces que están ahorita desempeñando estos roles, y que con esto de tu candidatura también te pregunto, con todo lo que has vivido, con todo lo que sabes, ¿cuáles serían tus propuestas o tus acciones a tomar si llegaras a ser electo como juez de distrito en materia penal? Voy a repetirte lo que he venido diciendo estos días de campaña. Propuestas no tengo,
porque las propuestas suenan a político, y político yo no soy, yo soy un juzgador, y lo único que puedo ofrecerle a la ciudadanía, a la sociedad, es seguir comportándome y manejándome como lo he hecho en estos 12 años de juzgador. Hay quien habla de justicia cercana, de empatía, de la justicia es un derecho, los derechos nadie te los puede quitar. Esas sí son propuestas de campaña. No, en mi caso es ofrecerle a la gente seguir como hasta este momento e incluso mejorar. Seguir como la empatía es algo que considero que he tenido todos los días desde hace 12 años. Desde el primer día como juez he salido y antes saludaba de mano a todas las partes, incluyendo a la víctima, por supuesto, pero a veces muchos decían, saludas al sentenciado, porque a mí ya me tocaban sentenciados, saludas al acusado. Sigue siendo un ser humano y merece el mismo trato que todos los demás. Vino la pandemia y quizás ya no ha sido saludo de mano, pero el saludo del puño, el saludo de mano, siempre estar cercano a las personas. El cuando la persona está llorando, ofrecerle agua, ofrecerle un papel. Yo soy un juzgador que pide que se levanten cuando entras a la sala de audiencias, ni que lo vuelvan a hacer cuando se retiren. No, eso son situaciones que no van conmigo, aunque a veces sea un protocolo. Me quedo cuando terminan las audiencias sentado en mi lugar y me ha tocado ver a las personas llorando y acercarme a ellos y ofrecerles el pedazo de papel, de Kleenex, y que esas personas me abracen y lloren. ¿Sí? Yo no puedo ofrecerle a las personas empatía porque es algo que siempre he hecho. Cercanía. Hay muchos juzgadores para los cuales es una audiencia más. Es una estadística. Es la audiencia 6, 7, 8 del día. No. Las personas no pueden ser números. Cada persona merece un respeto, cada persona merece una atención. Muchos dicen de objetividad y de ética. No puedes ofrecer eso como juzgador en una campaña. Ese es un compromiso desde el día que tomaste protesta como juez, desde el día que te pusiste la toga. Ese es un compromiso. La objetividad, la imparcialidad, la ética, el trabajo diario, el capacitarte. El caso concreto de cada persona, sabiendo que detrás de cada persona hay una historia de vida que tú no te imaginas, entonces lo mínimo que podemos hacer es tratar a las personas como nosotros quisieran que nos tratemos. Hay muchos que hablan hoy en día de agilidad. Soy un juzgador que, si pudieras preguntarle a quienes han ido a audiencia conmigo, empiezo una audiencia puntualmente porque respeto el tiempo de todos y trato de hacerla lo más ágil y rápido posible, porque después de esta viene otra audiencia, pero además quienes están ahí tienen más trabajo y lo más valioso que tenemos las personas es el tiempo. Sí. Entonces, no son promesas que yo puedo hacer porque es algo que he observado durante estos 2 años como juzgador. Lo que yo puedo ofrecer es seguir sirviendo, es comprometerme a seguir sirviendo, a estudiar más, a capacitarme más, a trabajar más, a analizar exhaustivamente más de lo que ya se hace, ¿sí? A superarme en todos los aspectos como juzgador, pero prometer, no. Hay actos que definen la conducta y el actuar de cada persona, y en este caso espero que mi actuar respalde mis palabras. Y creo que están muy bien respaldadas. Ahorita nos damos cuenta de que esta parte humana la tienes muy presente y considero que es algo importante que todavía deberíamos de tener en muchos ámbitos y más en este, que son cuestiones pues de dolencia que a veces son muy muy difíciles de llevar y que ese lado humano llega a resarcir un poquito de todo lo que está pasando la gente. Porque si bien sabemos que pues, todas las personas es un mundo completamente diferente, no sabemos si esas palabras puedan ayudarle, si esas palabras lo reconforten en una situación difícil. Entonces considero y creo que este lado humano lo tienes muy presente y se agradece
se agradece esta parte, que lo sigas llevando a cabo. Entonces, te agradezco muchísimo por este podcast. La verdad es que fue muy emotivo, fue muy... son sentimientos encontrados. Realmente no dimensionaba a veces lo que un juez puede llegar a tener dentro de sí. Y es muy duro, pero creo que el lado humano que nos presentas también es muy importante. Entonces te agradezco muchísimo por esta entrevista. No, por el contrario, Antonio, gracias a ti. Ser juez es una vocación. Ser juez tiene mucho que ver con ser humano, con no perder esa humanidad, con no dejar de tratar a los demás como tú quieres que te traten, con una vocación de servicio, con una buena aptitud y una buena actitud para el trabajo que desempeñas. Es el trabajo que me gusta hacer, es para lo que creo que la vida me ha formado, y por eso es que tengo la aspiración legítima hoy en día de ser juez de distrito y poderle ofrecer a la sociedad mi trabajo y mi compromiso, no hoy, no en 2 meses de campaña, todos los días. Mejorar en todos los aspectos humanos, en todos los aspectos jurídicos, para poder servir de la mejor forma a la sociedad. Yo te agradezco mucho a todos quienes nos puedan acompañar viendo este podcast, y me reitero como siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias. Y para cerrar, súper rápido, en estas elecciones, ¿cómo podemos buscarte a ti en las boletas? De las boletas que les van a dar, la boleta para los jueces de distrito es la boleta amarilla. En el estado de Hidalgo voy a aparecer con el número 19, así es que si me puedo ver favorecido con su voto, hay que marcar en la boleta el número 19, así es que hoy somos amarillo 19. Perfecto, así que si el licenciado Luis Carlos tiene su voto, recuerden, es la boleta amarilla con el número 19. Y pues también seguirte en tus redes sociales, estás en Facebook, en Instagram, en Tweet también, que es lo que vendría siendo también X, que es antes conocido como Twitter. Pero ahí te podemos encontrar como Luis Carlos, ¿cierto? Así es, correcto. Así que vayan a seguirlo a sus redes sociales y pues te agradezco muchísimo. Creo que es algo que nos hace falta aquí en México, alguien humanizado, alguien justo y alguien que va a velar por la seguridad y por un buen criterio de todos nosotros. Por supuesto, lo que yo quisiera para mí, para mi familia sobre todo, es lo mismo que yo le ofrezco a cada una de las personas que nos pueden ver, la seguridad para su familia, la seguridad para sí mismos. Muchísimas gracias y un honor el haberte tenido aquí. El honor es mío y muchas gracias, Antonio. Gracias y cuídense mucho y nos estamos viendo pronto aquí en otro podcast más y síganos en todas nuestras redes sociales.